Hola clase, somos Carol, Carla e Isa. Ups, falta algo. Y os presentamos el Draw My Life, mejor dicho, Draw de la historia de la educación social. Pues empezamos. Podemos decir que la pobreza ha existido desde el principio de los tiempos, pero empezó a tener importancia tras el Renacimiento. Espera, había dos tipos de pobres, pauperes cum Petru y pauperes cum Lázaro. Situémonos en el siglo XIV, donde tras una crisis agraria se produjo un éxodo rural. Debido a este éxodo se forma un consejo ciudadano, llamado Padre de Huérfanos, que empujó al rey a asignar curadores de alma, que obligasen a trabajar a mendigos y huérfanos mediante contratos de aprendizaje y así tenerlos controlados. Sin embargo, esta medida no tuvo el éxito deseado. Por ello surgió una nueva política, que consistió en una reforma asistencial que fomentaba la centralización de los recursos, secularización de la administración, clasificación de los pobres y expulsión de los forasteros. Más tarde, en el siglo XVI, aparece la figura de Juan Luis Vives, quien escribe un tratado sobre la pobreza llamado De Subventione Pauperum, el cual fue criticado por la Iglesia. El trabajo todo lo puede. Luis Vives en este libro dedica un capítulo entero al cuidado de niños, donde reclama un hospital propio para expósitos y habla sobre la educación y la integración de estos niños. Sin embargo, las iniciativas de recogimiento y reeducación de pobres seguían siendo ineficaces. Por ello, Tavera informó a Carlos V del éxito de las medidas especiales realizadas en Madrid para aplicarlas al resto del país y así surgió la Ley Tavera. Esta ley controlaba que solo pidieran los pobres verdaderos, que eran obligados a realizar un examen de mendicidad y así expulsar a los falsos pobres a su lugar de origen. El mismo Tavera fue quien solicitó a Soto y Robles en 1544 que escribieran sobre la casa de pobres. Un año más tarde surgió el debate por la causa de los pobres, ya que Soto los defiende mientras que Robles los critica y justifica el deber de trabajar. Las medidas reformistas anteriores siempre fueron puntuales. Por esa razón, en 1565 se promulga una nueva orden, donde se le quita poder al municipio para devolvérselo a la Iglesia. Por ello surge un nuevo debate en relación con la mendicidad entre Witts y Villavicencio, que recoge las tensiones entre las autoridades municipales y cierto sector de la Iglesia. Más tarde, la imagen del pobre se feminizó. Los vagabundos buscaban como principal salida el servicio, pero también existía la opción de mendigar legalmente, de trabajar aunque era más complicado o, el peor de los casos, a galeras. Debido al cambio del perfil del pobre y la ineficacia de las nuevas medidas, como remedio se crea el encierro de pobres, ya que se les retenía y se les apartaba de un estilo de vida libertino, a través de la reeducación. Este modelo se instaura en España en 1579, a través de la creación de las Casas de Misericordia por Miguel de Giginta, que consistía en un recogimiento voluntario de mendigos, es decir, en su tratado de remedio de pobres hizo una defensa del pobre. Aparece en escena un personaje que se acercaba más a la educación moral que Giginta. Este era Cristóbal Pérez de Herrera, donde su obra en 1598 diferencia a los pobres verdaderos de los pobres fingidos. El plan de Pérez de Herrera se organiza en torno a tres pilares básicos. El primero es la política de pobres. El segundo es la asistencia y reeducación infantil, mientras que el último es la represión y reeducación femenina. Y hablando de la reeducación femenina y debido a los problemas de la mendicidad y la prostitución, nacen las madres de mozas. En España tiene una gran importancia Beatriz Zamudio, más conocida como Magdalena de San Jerónimo, quien fundó la Galera de Madrid en 1604. Un caso especial de estas instituciones fue la Casa de las Arrepentidas, en 1771,
una especie de puente religioso entre la prisión y la libertad. Y por fin entramos en la edad contemporánea, donde todo sigue igual, incluso tras el cambio de los Austrias a los Borbones, pero la situación cambia en la segunda mitad del siglo XVIII, la Ilustración, donde destacan dos ejes: el primero, el fomento de una industria popular, y el programa de asistencia y reeducación de marginados. Durante el reinado de Carlos III, Squillace pretendía realizar cambios demasiado drásticos, como por ejemplo en la vestimenta y en la elevación de los precios de los alimentos. Por estas, entre otras razones, se produce el motín de Squillace en 1776. Tras este, Carlos III recapacita y sustituye a Squillace por Aranda. ¿Queréis saber más? Pues visitar Moodle.